he conseguido todo esto, ya tengo aquí la cuestión para exhibir y si la pierdo, pierdo mi identidad. Cuando estás en un momento de bajón, de tristeza, gestionarlo, que al final ese te va a llevar a disfrutar cada vez más. Porque llegué a un punto de mi vida en el que me sentí perdida. Bueno, pues, hola. Bienvenidos al podcast y gracias por estar aquí. Y nada, lo que voy a pedir es que os presentéis y que contéis un poco lo que hacéis y por qué estáis aquí. Bueno, pues muchas gracias ante todo por la invitación. La verdad que es un placer poder formar parte de tu podcast. Y bueno, ¿a qué nos dedicamos? Nosotros somos de formación los dos, de Derecho, y creo que hemos llegado a este punto porque cuando tienes una familia, finalmente salen muchos de tus miedos, ¿no? Y esto te lleva a buscar respuestas. Y en ese proceso de búsqueda de respuestas, después de un proceso de tropezarte con situaciones y decir qué está pasando, te planteas con la cuestión de que la familia es tu principal emprendimiento. Y hay veces que la familia se queda de lado. Yo he visto a muchos emprendedores que se enfocan tanto en la empresa con marca y se olvidan de la empresa que ya viene marcada, que es su familia. Entonces es un poco el origen del proyecto. Y bueno, mi marido, que se presente él. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una maravilla estar aquí charlando con vosotras. Y es lo que ha dicho Clau, es la parte de cuando uno tiene hijos, es el antes y el después. Uno no tiene hijos y se imagina que va a tener todos los tiempos del mundo, va a poder hacer todo lo que le dé la gana, no hay nada que se le detenga, te crees superior, no tienes ningún problema, ninguno, tienes una tripa enorme y ni la ves. Y ya cuando tienes hijos ya es cuando empiezas a darte cuenta de las cosas. Y ahí es lo que ha dicho Clau, es cuando empiezas a ver tus miedos, empiezas a ver cómo reaccionas ante las situaciones, ante posibles cosas que antes eran nimias, ahora son ataques, ahora son que te tienes que proteger a ti, proteger a los hijos, no sabes si primero a los hijos, a ti, o a tu esposa, o a quién hay que... Es una situación que es, como ya he dicho, súper importante y que te cambia. Y eso es lo que nos ha traído a esta situación. Total, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, cuando lo que ha dicho él justamente, cuando en mi caso, que encima que he sido madre joven, lo típico, has perdido tu vida, ¿no? Has perdido tu vida, has perdido las oportunidades, con lo que te has ahorrado en pañales y podías haber comprado una casa, o sea, con lo que te has gastado, y es como que lo que dice él, que al final pensamos que tenemos el tiempo comprado al no tener hijos, pero luego pasan los años y dices, ¿en qué estoy? Y es muy real. Y bueno, ¿qué creéis que, aparte de eso, cómo fue que el clic que hizo que empezarais a buscar atrás de lo que sois ahora, de que ayudáis en este caso a familias y cómo os ayudáis a vosotros primero? Pues la verdad es que fue un proceso muy bonito, ¿no? Yo creo que la relación de nosotros fue siempre así y siempre ha sido así, como muy natural. Obviamente hay momentos en los que hemos tenido que parar, hablar, esas discusiones sanas y necesarias en la pareja. Pero en realidad la cuestión arranca por una necesidad casi mía a ver, como pueden darse cuenta, no soy española de nacimiento. Entonces yo vine aquí como en una búsqueda de salir de la zona que yo consideraba conquistada. Yo en Colombia pues estudié Derecho, tenía un cargo allí dentro de la administración pública y vine a hacer un doctorado. Entonces eso es como ya lo máximo dentro de las posibilidades profesionales, ¿no? Y en ese proceso pues lo conocí a él y ya ahí se organiza la familia. Y en esa fase de organizar la familia y demás, como decía antes, pues todo muy natural, fluyó de manera sin pensárnoslo. Yo venía solo por 2 años y aquí sigo después de 20 y tantos. No voy a decir los tantos porque ya me calculan la edad y soy muy vanidosa.
Y bueno, pues fluyó de esa manera natural por la necesidad de también querer comunicarnos de una manera saludable con nuestras hijas. Tenemos 2 hijas que hoy son adolescentes y hemos visto que no lo hemos hecho tan mal. Un poco esa necesidad de aprender a comunicarnos con ellas, pero sobre todo nace de la necesidad de comunicarme yo, en este caso, conmigo misma. Porque llegué a un punto de mi vida en el que me sentí perdida. Es como hablábamos antes de cámaras, que yo compré el pack completo de casa, carro y beca. Y lo tenía todo muy organizado en mi mente. Hay que hacer esto, pues esto se hace. Y cuando me di cuenta que ya tenía todos estos objetivos y yo no me hallaba con plenitud como pensaba que debía ser ese momento en el que alcanzas el éxito, porque ¿qué tenía hasta entonces? Según mi checklist, tenía una carrera, tenía mi doctorado, máster, un esposo maravilloso, 2 niñas divinas, una casa en compañía con el banco, pero algo mía. Y yo decía, ¿y qué pasa aquí entonces? Se supone que aquí yo debería estar plena, saltando de la dicha, he conseguido mis objetivos. Sí. Pues no. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que he descubierto en todo este proceso es que primero hay que ser antes de hacer. Cuando tú eres, ya no haces para recibir la aprobación de los demás o habiendo comprado unas expectativas que no son tuyas, sino que la sociedad las impone. Hay que ir a la universidad, también lo comentábamos fuera de cámara, hay que ir a la universidad, hay que hacer esto otro, pero realmente muchas veces ni sabes para qué. Entonces yo pues me estrellé con la realidad después de tener todo mi checklist correcto. Me di cuenta que algo me fallaba. Y en ese proceso nace gerencia de familia, porque es como, si yo voy a gerenciar, aparte de que cuando eres o quieres dar ese paso al mundo del emprendimiento, en el momento en el que eres madre o padre, como decía antes, surgen los miedos, ese es un momento. Y luego cuando eres emprendedor, ahí surge todo lo demás. O sea, es ponerte frente al espejo, ¿no? Sí, sí. Y ese fue un poco el origen de todo, ¿no? Digamos que la idea de gerencia de familia nace porque yo era asesora financiera y al ser asesor financiero pues te encuentras con la parte más visible del dolor de las personas, es el tener, ¿no? Porque en el fondo casi todo lo que hacemos lo hacemos para tener, bien para tener aprobación de las personas o bien para sentirme seguro con mis finanzas, con mi coche, con mi casa, con lo que sea, ¿no? Nuestra sociedad está preparada de esa manera. Y ahí me daba cuenta de ese dolor de las personas, de no consigo llegar a fin de mes, no puedo ahorrar, gane lo que gane, parece que se me va el dinero por todas partes. Y todo este proceso final me lleva a desarrollar gerencia de familia. Y como estábamos los dos, pues él veía una parte que era la parte de, que ahora la comentará él, la parte de la figura paterna con los hijos y el papel que ejerce dentro de la familia. Y luego, bueno, pues ha ido cobrando vida al proyecto y solo prácticamente se ha ido haciendo hueco. O sea, básicamente ha sido verídico el haber visto en ti misma que después del ser viene el tener, ¿verdad? Totalmente. Y por ejemplo, yo tengo así una pregunta que quizás hay gente que dice, sí, pero es muy... Sí, ¿cómo puedo ser? O sea, si no tengo estabilidad económica, ¿cómo puedo ser? ¿Me explico? O sea, el pensar que el tener X dinero o estabilidad, sí, ¿cómo voy a hacer si no llego a fin de mes? O sea, al final los pensamientos de víctimas, diría, de, ay, yo no puedo, ¿cómo se transformarían también al ser, a llegar al ser? ¿Me explico? Claro, pero detrás de esto hay creencias. Y la creencia es que yo soy si tengo, yo soy si tengo un título, yo soy si tengo un coche, yo soy si tengo una casa. Y eso son cosas que simplemente forman parte de la decoración, pero no hay esencia. De ahí que yo utilizo mucho la metáfora del árbol con su raíz, el tronco y los frutos. Sí. Entonces, si la raíz no está plantada de manera sólida, que sería el ser, todo lo demás es artificial, forma parte del decorado y en cualquier momento te estampas, sí o sí. Las hojas no nacen de manera natural, sino están pegadas. Como que nos camuflamos en todo lo ser, ¿no? Que con
con tener esto voy a ser más feliz, con tener el otro más feliz, con tener esto. Y yo me daba cuenta de que a mi amiga le ha pasado, que me dijo, estaba muy feliz con mi padre cuando no tenemos nada, y ahora mismo que tengo esto, tengo casa, tengo comida, tengo más dinero, tengo para gastar y no soy feliz. Y ella lo dice, no estoy feliz teniendo esas cosas. Estoy más feliz cuando no tenía nada. Fíjate, porque detrás de eso debe también haber una creencia muy arraigada del miedo a perder, Sí. que es algo que tenemos sobre todo en nuestra sociedad occidental, ese Sí. miedo a he conseguido todo esto, ya tengo aquí lo que tengo, la cuestión para exhibir, y si la pierdo, pierdo mi identidad, porque volvemos a lo mismo. Mi identidad no está en el ser, sino en lo que tengo. Claro. Entonces el miedo a perder eso te lleva a que una vez que lo consigues, ahora aparece el miedo a perderlo. Claro. Te ponen post-its. ¿Crees que te pones nombres de que yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así? Efectivamente. Y si no soy así, ya no soy quien soy, no soy Tiffany. Efectivamente. Tal cual. Yo quiero hacer una pregunta, siguiendo el mismo tema del ser. Pues en el caso, cuando yo te conocí, dije, eso es algo muy importante de las emociones, de todo lo que tiene la figura paterna. También tú crees que radica mucho desde ahí, ¿no? Sí, es básico. Es básico porque, como ha dicho Clau, estamos centrados solamente en el hacer. Y nuestra familia, y en parte la sociedad, pero sobre todo nuestra familia, cuando te sales un poquito de la familia, que cuando sales es en el colegio, te están enseñando que lo importante es el hacer. Si tú haces estas cosas, apruebas. Si estudias, apruebas. Si te portas bien, hacer. Consigues tales cosas. Pero no eres, haces. Sí. Entonces tú puedes ser puedes estudiar muchísimo para sacar muy buenas notas, ser muy buen alumno, pero luego tener un ser totalmente desanimado. Un ser que no tiene capacidad, que no tiene fuerza. Por lo tanto, lo interesante es que los dos estén a la misma altura. Si tú solamente sacas buenas notas, te portas bien en clase, por ejemplo, en mi caso, yo me centraba siempre en el hacer, en el hacer malo, pero bueno, yo no estudiaba, no sacaba buenas notas, era el hacer malo, pero con eso estaba buscando una atención que no tenía en mi casa. Claro. Estoy haciendo por algo. Luego me dedico a hacer otras cosas que sé que a mí me pueden llenar un poquito y puedo tener un reconocimiento de los de fuera, que son determinados hobbies, determinadas lecturas y cosas así. Pero ¿yo quién soy? No sé quién soy. En ese momento no sabía quién era. Por eso el proceso que hicimos y el proceso de gerencia de familia y la parte de las emociones es fundamental. Porque si solamente te dedicas a hacer, estás rellenando huecos, estás rellenando vacíos. Si tú tienes claro quién eres tú, qué es tu ser, vas a tener esos mismos vacíos, pero vas a tener una mayor conciencia. Y eso se va a ver muchísimo cuando tienes hijos. Porque ya empiezas a ver que ellos crecen. Claro. Y tú les das de comer, les vas rellenando vacíos emocionales, les enseñas cosas, estás con ellos. Sí. Pero el caso que tú decías antes, Tiffany, no teníamos dinero, o esta persona que tú comentabas no tenía dinero y estaba feliz, porque tenía esa atención. Sabía quién era el hijo. Sí. Soy el hijo de. Claro. Cuando ya no tienes esa situación de ser, sino simplemente el tener, toma, te doy todo este tipo de cosas, te compro móviles, te llevo a sitios, te muevo, te hago, pero ¿qué soy? ¿Soy tu hijo o soy un hijo económico que me das? Por lo tanto, cuando tenemos hijos es cuando realmente vemos. A ellos les estamos enseñando a hacer, a tener, pero no a ser, y nosotros nos damos cuenta de eso, porque es el espejo. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Normalmente con más hacer y más tener. En cambio, cuando te centras más en el ser, empiezas a darte cuenta que no hace falta ni darles ni tener tantas cosas, sino simplemente tener claro qué eres tú. Sí. Y en este primer caso, padre. Y como padre yo tengo unas emociones, tengo unas cargas emocionales, tengo unas emociones presentes que se van a transmitir a mis hijos. ¿Cómo les enseño yo a trabajar las emociones? A reconocerlas. Típica situación en el supermercado o en una tienda o lo que sea. Quiero esto. Y te hace la rabieta. Una de nuestras hijas fue muy divertida porque llegó a un sitio, no me acuerdo dónde era. ¿Dónde era? ¿Qué se tiró? Se tiró al suelo, en casa. pero con mucho cuidado. Miró, sí. miró al suelo y dijo, aquí. Y se tumbó. Tenía Y 2 empezó como a añitos. protestar. Sí. Pero no tenía muy claro por qué.
lo había visto hacer y dijo, pues con esto se consiguen cosas, entonces Claro. vamos a ver qué consigo. No consiguió absolutamente nada, ¿no? No consiguió nada porque fue gracioso además. Ella se tiró, miró así y yo, que era la que estaba al frente, pasé por encima de ella. Entonces se quedó como descolocada, ¿qué pasó aquí? Esto no funciona. Claro. Y ahí, por ejemplo, es una forma, ella va sintiendo que tiene una necesidad sobre todo afectiva o emocional y tiene que ir cubriéndolo. Y lo cubrimos los padres. Si los padres no conocemos nuestras emociones, no sabemos cuándo sentimos rabia, cuándo sentimos miedo, cuándo sentimos amor, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Y eso es una parte que para mí es fundamental. Y esa es la parte que yo colaboro con el proyecto, pero la que inició el proyecto y la que lo empuja y la que lo lleva es Clau, que tiene ahí un espíritu emprendedor muchísimo más potente que el mío. Y eso también es importante, porque el tener la capacidad de seguir y no ser líder, muchas veces dices, ¿tú vas detrás de ella? Pues por supuesto, ningún problema. Pero yo no siento que él vaya detrás, no es una sensación de viene aquí colgado, no. No, Yo lo no, siento no, como pero como tú eres la apoyo. que llevas toda la parte de Sí. intelectual, de moverte, de hacer, de ser con el proyecto. Pero bueno, a mí, por ejemplo, la parte que más me gusta es la de los padres. Porque normalmente padres hombres. ¿Por qué? Porque las madres tienen ahí una cuestión innata que acerca mucho al bebé, al niño. Los padres no. El padre podemos estar o no estar, estar ausentes o no ausentes, y el niño va a tener sus ciertas cosas, va a tener sus vacíos, pero va a poder moverse bien. El padre se tiene que trabajar al hijo. Claro. Y al mismo tiempo tiene que no olvidarse de la pareja, que muchas veces ocurre. O te olvidas de los dos. O como yo tengo que traer el dinero, pueden pensar muchos hombres, me olvido de los dos. Y la figura es importantísima. Y en España y en Occidente, pero sobre todo en España, y también un poco en Latinoamérica, yo creo, ¿no? La figura del padre involucrado, Sí. eso no se da. Total. No, el involucrado no es yo te ayudo un poquito. No, involucrado 100%. O sea, las mismas cosas. No le das el pecho en el caso que estés dando lactancia porque no se lo puedes dar, pero puedes hacer otras cosas. No quiere decir que se haga lo mismo, pero es totalmente parecido. Y ahí vuelven otra vez a entrar las emociones. Y es que, retomando un poco lo que dices tú, es súper necesario para nosotras como mujeres, no solo en el momento de la maternidad, que estamos ahí como poseídas por las hormonas, es muy necesario sentirnos cuidadas, protegidas. Ese papel a veces queda un poquito de lado, incluso se dice en plan broma, no, es que mi mujer está como loca porque como ahora está embarazada, pues ya no la reconozco, cosas de ese estilo, ¿no? Que a veces son bromas, pero en ese momento llegan y calan, ¿no? Como que está con la regla también. Ese tipo de cosas me parecen comentarios ya un poco como pasaditos de moda, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la figura masculina, o como algunas personas la definen, la energía masculina es necesaria, es muy necesaria. Él siempre tuvo claro esa situación y recuerdo que, porque además nuestras hijas solo tuvimos 2, porque quedamos curados, gracias a Dios, no tuvimos el hijo trampa maravilloso que duerme, que yo no sé qué, que les echan para que duerman toda la noche. Nosotros no tuvimos esa suerte, así que con 2 estuvimos ya satisfechísimos. Y él decía eso, decía es que yo me lo tengo que curar, porque ellas, solamente el olor, el instinto ya te tienen identificada. Y en ese aspecto la verdad es que me sentí muy apoyada, muy cuidada, muy respaldada. Y eso lo hemos ido viendo también en otras mujeres, amigas también, que estábamos más o menos en igualdad de condiciones, y no delegan. Entonces no es la responsabilidad de él simplemente, sino de nosotras como mujeres, aprender a delegar, porque piensan que no va a hacerlo bien, que no va a cambiar el pañal bien. Entonces, si no lo dejan que lo cambie una vez, pues ¿cómo va a aprender? Y todo esto parece una tontería, pero todo esto forma parte de la organización de la familia. Claro. Esta sería la parte de los recursos humanos. O sea, al final es como dices tú, ¿no? Que a mí fue lo que me caló. Si tu empresa, que es tu familia, o sea, no la sabes gestionar, no la sabes organizar, no sabes delegar, no sabes, o sea, cómo quieres ver una empresa. Efectivamente. Al final quiero que también vayáis por ese lado porque es como lo que tú dices, los hombres, por ejemplo, se piensan que no, pues yo traigo el dinero, yo me voy,
y no se dan cuenta de ese pilar fundamental. Yo he dado varias conferencias para emprendedores y para empresarios y yo creo que no sé de cuántas personas, o sea, digamos, no creo que ni el 1%, el 2% por ser un poco generosa, cuando preguntaba cuántas empresas tienen, de entre las personas que hay aquí, ¿quién tiene más de una empresa? Y algunos levantaban la mano, dos, tal. Cuando les preguntaban qué empresas eran, pues todas eran empresas con NIF, no era su familia. Ninguno decía dos contando a su familia, ¿no? Se enfocan tanto, es como el dicho este de nadie, como que uno no valora lo que tiene sino hasta que lo pierde. Claro. Y bueno, detrás de todo esto es que ha sido un proceso, como decía antes, muy natural, porque yo, bueno, lo dije al principio, de formación los dos somos de derecho, y claro, al abogado le llega ya la situación totalmente rota, ya ahí no hay nada que hacer, ¿no? Eso ya está. Y una de las razones, pues, es precisamente eso, el no tener como clara la idea de familia, es como, hay que casarse, o hay que tener familia, hay que tener hijos, pero luego no tienes claro el concepto del para qué lo quieres, qué te llevó a eso, ¿sabes? Como que pasa uno de puntillas y luego obviamente no le dedica la atención que uno le dedica a lo mejor al trabajo o a otro tipo de cosas. Totalmente. Sí, porque ahí el ejemplo es cuando uno se compra una lavadora o una televisión, viene con un folleto de instrucciones así. Sí. Y es complicado, ¿no? Y mucha gente se los lee. Cuando vas a ser padre o padres, no te dan nada. Lo máximo es lo que te han dicho tus padres. Luego te das cuenta de que aparte de lo que te han dicho y los miles de consejos que te dan, que son los de ellos, que a lo mejor les vinieron bien, es lo que tú tenías. Lo que tú has visto en tus padres, que te ha gustado y no te ha gustado. Pero no lo ves de manera consciente, porque nosotros nos dimos cuenta cuando nos empezamos a formar. Mira esto otro. Y son niños, que tienes, bueno, en nuestro caso, dos vidas. Es una responsabilidad potente. Sí. Y nos metemos en formación. Es como si ahora mismo nos ponen a cualquiera a pilotar un avión de pasajeros. ¡Hala! Estás arriba, venga, lo llevas. Aterriza, venga, sí, boom, como en los simuladores de vuelo, ¡bumba! Te estrellas, no ha pasado nada. Pues sí, es pasa, lo mismo. pasa. Es una situación de mucha responsabilidad y que es de los dos. Y ahí es donde a mí me interesa muchísimo lo de los hombres. El que se involucren. Hay veces que te preguntan por la parte política. No, dejando la política aparte. De si es teoría de género y todas esas cosas. No. Es tu hijo. Lo hablábamos muchas veces. Si yo de repente desapareciera y apareciera otro hombre en su vida y se ocupara de las niñas y se comportara bien con ellas y fuera un padre, no sería el padre biológico, pero sería el padre. Y las niñas le considerarían hasta que se enteren de, no es mi padre. Y el padre biológico las ha abandonado. Claro. Y eso es una cosa que se da mucho en los hombres, pero no en las mujeres. Y esa responsabilidad, ese conocerse a uno mismo, conocer tus emociones para luego trabajar con ellas, con los niños, fundamental. Sí. Cuando yo descubro lo del ser, es un poco como en la película del Señor de los Anillos, Las dos torres, que está uno de los reyes protagonistas poseído, está como viejo, decrépito, así, quieto, respira, vive, pero está quieto, y con una telaraña en los ojos. Y entonces le despiertan, le sacan de esa situación de posesión y se da cuenta de que es él, de quién es, soy el rey, no sé qué. Pues yo me di cuenta de quién era, de lo que yo era, de lo que yo era capaz de hacer, de cuáles eran mis defectos. O sea, te vas dando cuenta y empiezas a hacer introspección, te empiezas a mirar, sin dejar de mirar hacia afuera, pero te miras a ti mismo. Y con comunicación, preguntando, ¿cómo ves esto? ¿Realmente soy así? ¿O realmente cómo es la cosa? ¿Realmente mis costumbres son así? ¿Mis principios familiares? Que eso es una cosa súper importante. ¿Cómo eran? Y yo los aplico. Y te vas dando cuenta de todo eso. Que lo que en este caso comentaba él, ¿no? Del momento en el que uno se da cuenta, pues yo lo que he visto a lo largo de mi experiencia es que ese momento no llega a los 20 ni a los 25, porque estás ahí en tu momento glorioso de me como el mundo y soy capaz de todo, ¿no? Sino que, por lo menos en las mujeres suele ser así, como alrededor de los 35, 40, y a medida que va pasando el tiempo,
como que te vas dando de frente con tus expectativas. Sí. Es como equilibrar esas expectativas con la realidad que tienes. Y ese equilibrio es el que produce como una especie de agujero negro. Porque tú tienes unas expectativas sobre lo que iba a ser tu vida y de repente llegas a los 40 y dices, y esto no es lo que yo esperaba. Y cuando va pasando el tiempo, pues más, ¿no? Yo me encontraba, por ejemplo, con clientes o clientas que decían, no, es que mi sueño era ir a México. Y toda la vida he soñado, de hecho tengo un sombrero mexicano y miro los billetes y tal, pero nunca se dio, nunca lo hizo, no tomó acción, o sea, era un sueño, pero como los sueños, si no se dan pasitos para llegar a ellos, pues se quedan en sueños y en ilusiones. Y detrás de eso está el pensamiento. Entonces, es fundamental, evidentemente, soñar, obvio, porque todo proyecto finalmente se materializa, pero previamente ha habido un sueño. Sí. Pero la cuestión no es quedarse en el sueño, sino tomar acción y llegar a materializarlo. Entonces, cuando no hacemos ese tipo de cosas, al final llegamos a una edad que es como cuando uno hace un balance inconsciente. No es uno a los 35 o 40 no dice, ay, voy a ver cómo está mi vida. A lo mejor sí, hay gente así, pero lo que yo voy viendo no es así. Sino que de repente empiezas como a apagarte, a no sentirte a gusto con tu vida, a sentirte más bien incómodo, frustrado. El que mi marido dejara antes la pasta dental sin la tapita, pues no me importaba y ahora sí me importa. O sea, es como que uno se va volviendo más quisquilloso. Esa frustración se empieza como a manifestar de esa manera. Entonces, es producto de eso, de no haber tenido como una planificación, porque toda empresa tiene una planificación. Si tú a tu empresa la dejas ir hacia donde te lleve el viento, pues lo más probable es que no llegues a ninguna parte. Con tu vida pasa exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de una familia, si una de las dos partes, que digamos son como los directores o gerentes de la familia, no va bien, esa empresa empieza a descolgarse. De ahí la importancia de tener unos objetivos personales, individuales y también de familia. Y eso es fundamental. Y todo está dentro de lo que llamamos pues esas creencias, o que nos limitan o que nos potencian. Entonces es llegar a ese momento, digamos, en el que encuentras el equilibrio entre tus expectativas y la realidad. Y aceptar que ciertas cosas se han dado y otras que no. ¿Qué puedo hacer para llegar a ellas, no? Y ahí sí que me encuentro con muchas mujeres, pues que habiendo tenido, por ejemplo, éxito profesional, se sienten frustradas, no saben cómo hacia dónde dirigirse, como que sienten que están en un momento en el que deberían estar muy a gusto, un poco mi situación que describí al principio, ¿no? Pero que no acaban de sentirse plenas. ¿Qué pasa ahí, no? Y es eso, simplemente el paso del tiempo nos va confrontando, nuestros resultados nos confrontan. El resultado es el único que no nos vende, porque la pareja te puede decir todo va maravilloso, todo está perfecto, y no es perfecto ni maravilloso. El resultado te dice lo que tú tienes en tu cuenta bancaria, la salud que quieres tener, cómo quieres que esté tu empresa, cómo está tu familia. El resultado es esa realidad, y entonces a veces verlo te confronta y no es fácil, es doloroso ver ¿cómo así? ¿Cómo así que mi resultado me confronta si yo no quiero esto? Es decir, yo sí quiero tener más dinero en la cuenta, yo sí quiero tener una familia estable, yo sí quiero sentirme a gusto con mi trabajo. ¿Cómo me dices que yo no quiero y por eso este es mi resultado? Pues es un trabajo más profundo, y de ahí el tema de las raíces, que son pues esos pensamientos, esas creencias. Y sí que me gustaría decir que el pensamiento es indelegable, es una responsabilidad absolutamente nuestra, y como tal yo elijo qué pongo aquí, qué entra aquí y qué sale. Es como un gimnasio diario. Yo tengo una pregunta en consideración a las creencias que comentas, pero por ejemplo hay personas que tienen una creencia de ay sí, ahora que está muy de moda la mentalidad, el pensamiento y demás, pero o sea, hay personas que son millonarias y no son así. O sea, como que no han tenido esa mentalidad como la que tú quieres tener. O sea, ellos sí son millonarios y tú que tienes una mentalidad de gestionar. O sea, como una creencia que la he escuchado yo mucho de, sí, tú hablas mucho de mentalidad,
pero esta persona es así, y mira, tiene dinero. No sé si me explico. ¿Cuál es el motivo de ello? Sí, o sea, al final, ¿cómo tú responderías a esa pregunta? Que es que mucha gente escucha de... No tiene nada que ver la mentalidad. Al final uno trabaja duro, se enfoca y lo hace. Pues bien, o sea, si está a gusto con ese resultado, pues fantástico. Es que para llegar al mismo punto hay distintos caminos. Entonces, si realmente tu objetivo es ser millonario, por ejemplo el mío, honestamente no lo es, porque me supone como, puede que sea una creencia, pero es una creencia que yo he elegido no afrontar. O sea, no me apetece meterme, como estar demasiado pendiente. Es algo que a mí no me compensa. A día de hoy elijo como mis batallitas. Igual cuando voy a tener una bronca con alguien, elijo en dónde me meto y en dónde no. Entonces, en ese sentido, pues si esa persona consiguió su objetivo, bien por él, sin ser así. Pero tú estás deseando ser así y no lo tienes. ¿Qué puedes hacer para llegar ahí? ¿Ves la diferencia? Porque si te quedas simplemente criticando, pues esa persona lo consiguió sin tener esa mentalidad positiva. ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo? Porque tú sí quieres llegar a tener eso. Sí. ¿Y cómo sabes si de verdad quiero yo eso, por ejemplo? ¿Cuándo sabes que estás siendo auténtico, no? Yo creo que las personas tenemos que ser auténticas nosotras mismas. Entonces, ¿cómo sabes que eso es lo tuyo, eso es mi ser? ¿Cómo lo notas? Porque como tenemos muchos pensamientos en la persona y no nos ubicamos. Siendo ahora, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una época que digo, ¿eso es de verdad lo que yo quiero? ¿Cómo sabes que eso de verdad es lo que yo quiero? Yo creo, desde mi experiencia, que cuando te sientes como de manera natural, que no tienes la necesidad de que te valoren por lo que estás haciendo, no tienes una necesidad de reconocimiento. Ojo, que la necesidad de reconocimiento es una necesidad intrínseca al ser humano, es natural que tú quieras ser reconocido, pero tu día a día no fluye pensando en voy a hacer esto para que me reconozcan. Tú haces tu día a día y el reconocimiento llega como un fruto natural, por ejemplo. Entonces, cuando tú sientes que vas avanzando, que vas haciendo las cosas, vas consiguiendo tus objetivos, que no tienen por qué ser los de ser millonaria, volviendo al tema del dinero, o de ser una profesional exitosa, porque ahí tendríamos que entrar a definir qué es para cada uno un profesional exitoso, o un millonario, o en fin. Yo he leído biografías de gente que tiene 20 millones en el banco y no se sienten millonarios, porque quieren más, su meta está más allá. Entonces, todo eso es como muy subjetivo, así que la autenticidad creo que está en el sentirte plena y a gusto, y eso lo sabes. Eso es una cosa que se siente, que tú te levantas y estás a gusto, das gracias por lo que tienes, el caso que contabas antes de tu amiga que antes no tenía nada y luego teniéndolo todo no se sentía feliz, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese momento, ¿no? Donde tú te sientes a gusto, disfrutando de un café en cualquier lugar, no tiene por qué ser en el sitio para hacerte la foto, subirla y que te den un like, ¿no? Yo creo que... O sea, básicamente es cuando, estando donde estás, no tienes esos pensamientos diferentes. O sea, es como, estoy a gusto, me gusta lo que hago y, o sea, como que quieres seguir fluyendo con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, es como que no tienes esa necesidad de aprobación continua. Es yo hago esto porque lo disfruto. Y mientras no le esté haciendo daño a nadie, no tengo por qué sentirme mal, ni por qué esperar que esto sea la explosión maravillosa y tenga 1 millón de likes. Pero ahí también entramos después en el síndrome del impostor, porque yo puedo estar a gusto con lo que estoy haciendo y de repente mi mente atacarme y querer sacarme de ahí, ¿me explico? Sí, eso es fundamental. El tema del síndrome del impostor yo lo he padecido también y eso, detrás de esto puede haber varias razones. Una de ellas es una baja autoestima, una situación anclada de la infancia. O sea, habría que valorarlo a través de, por ejemplo, la programación neurolingüística que yo uso mucho. Es interesante para llegar a esa raíz de qué es lo que está pasando, pero la cuestión está, a ver, yo hice por ejemplo un evento online que lo hice como un reto personal, justo después de la pandemia, implicaba muchísima estrategia porque no solo tecnológica, sino de pues, hacer las entrevistas, contactar a los invitados, etcétera, etcétera. Hubo 48 invitados
Y claro, continuamente estabas ahí, no lo vas a conseguir, no vas a poder, no vas a ser capaz. Además, yo no soy nada de tecnología, o sea, si me pongo lo consigo, pero me estresa, me agota, me parece, admiro a la gente que se dedica a esto, pero al final depende de ti, es decir, ¿para qué quieres hacer eso? ¿Qué quieres conseguir con esto? Si es simplemente me quiero demostrar a mí misma que soy capaz, pues perfectamente válido. Lo importante es que tú cruces esa barrera del miedo. Yo lo veía en mi mente, yo soy muy visual, y lo veía como una especie de túnel con humo, como una neblina, y entonces al final lo maravilloso que se siente una vez atraviesas esa niebla, ¿no? Porque luego eso te hace sentir capaz de muchas otras cosas. Así que el organizar un evento así, en mi caso, por ejemplo, supuso un anclaje importante para superar una barrera que yo tenía ahí como muy anclada de no, a mí la tecnología no me gusta, lo llevo fatal. Pues una vez superado eso, me ha abierto otras posibilidades. Es como que vas abriendo más, como vi en un podcast que dice que cuando sales de tu zona de confort, esa zona de confort se va ampliando. Yo lo de la zona de confort, la verdad es que a veces tengo mis dudas porque la zona de confort es lo más incómodo que hay en el mundo. Uno está en lo que llaman la zona de confort, pero te pica todo. Estás incómodo, estás como, ay, no Estás acabo de ir. Efectivamente, eso es. Yo lo llamo más la zona conocida. Y entonces, una vez que atraviesas esa niebla, es como pasar realmente a un terreno distinto, como que pasas a un nivel diferente, ¿no? Entonces, volviendo al tema del impostor, pues ahí está la gestión que tiene que haber de manera individual y responsable en cada persona. Y eso para mí es clave. Esto es un entrenamiento mental diario. Esto no es que, bueno, ya yo soy trainer en PNL, entonces soy el as y yo nunca tengo pensamientos de ese tipo. No, todos los días. La cuestión está en elegir, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Sí. ¿Qué es pensar? Pues pensar implica acción, es movimiento y por lo tanto significa un esfuerzo. Ese esfuerzo me lleva a querer atravesar esa niebla y una vez que la atraviesas, conseguido. Entonces, eso, el pensamiento del impostor es eso, parte de la niebla. Yo tengo dos preguntas, que si no se me olvidan. ¿Cómo diferenciamos una creencia que limita a una que empodera? Porque quizás tú tienes tan arraigada que piensas que te está empoderando. Pero ¿cómo diferenciamos y cómo analizamos que verdaderamente no? Y la segunda es lo del síndrome del impostor, que bueno, para la gente que no lo sepa, tú trabajas conmigo, has trabajado conmigo y todo. Y cuando yo comencé a emprender, de verdad, como quien dice, ya pues, con clientes y demás, una cosa que me impactó mucho, y como te digo, siempre te lo repito, porque considero que a mí me gustó mucho escucharlo y a mí me gustaría que lo escuche el público, porque me dijiste, Nicole, pues decía, Claudia, te tengo que agendar, jaja, y me reía, ¿no? Porque era muy raro para mí que tenía que agendar a Claudia. Y Claudia pues me dice, Nicole, tienes que creértelo, que si no, el síndrome del impostor, yo me quedé como... O sea, me chocó mucho, al final cuando te choca cuando no estás alineado con ese pensamiento, ya después obviamente sí, pero básicamente, ¿qué le dirías a esos emprendedores que están empezando y cómo tienen que creérselo y si llega ese síndrome, qué herramientas pueden utilizar? Entonces, ¿la una creencia limitante y la otra es? Pues lo primero, voy a empezar por el final, es que va a llegar. En un momento de tu proceso de emprendimiento va a llegar ese síndrome, porque es como tu cerebro, la necesidad, o sea, hablando desde el punto de vista biológico, es la necesidad de protegerte. La función principal del cerebro es ahorrar energía. Entonces, la mejor manera de ahorrar energía es quédate como estás. Entonces, es natural que ese pensamiento, ese cuestionamiento llegue. ¿Qué hacer con él? Identificarlo, o sea, verlo, ser consciente, estar preparado para saber que va a llegar y decirle gracias por estar aquí, sé que me quieres proteger, pero soy capaz de cruzar esta barrera, yo puedo, ¿no? Y no es una cuestión de afirmaciones positivas, de yo puedo, yo tal, no es eso, es entrenar tu mente. De hecho, yo tengo como una
Dentro de unas sesiones de comunicación, PNL, etcétera, está esta de aprender a pensar, reaprender a pensar, entrenarnos en el pensamiento, porque es fundamental. Si yo me dejo llevar por donde me lleve mi manera de pensar, que al final es un cúmulo de situaciones desde cuando soy pequeña, primero la familia, luego el colegio, la televisión, hoy en día las redes sociales y todo lo demás, pues al final soy como restos de todo, y está bien, siempre que esos restos de todo me ayuden y me potencien a conseguir lo que yo quiero. Y esto lo enlazo con la primera pregunta: ¿cuándo sé que una creencia me potencia o cuándo me frena? Desde mi punto de vista, muy sencillo. Cuando tú sientes que voy por el camino, estoy haciendo las cosas que tengo que y quiero hacer. Yo lucho mucho con el tengo que, pero en este caso me lo permito. Cuando estoy haciendo las cosas que están planeadas en mi agenda, en mi planning de trabajo, para conseguir mi objetivo, voy bien. En el momento en el que algo me paraliza y me impide hacer lo que quiero hacer, sí. Normalmente, esto hay que verlo en distintas formas de ser, normalmente empezamos a echar responsabilidades fuera. Vale. Es que no han escuchado esto típico de que claro, es que en este país no se puede emprender porque los impuestos nos comen vivos y porque otros sí y yo no. Claro. No, es que no puedo porque el vecino de arriba hace mucho ruido y no consigo grabar, o no puedo hacer lo que quiero porque me despierta temprano y estoy cansada, o es que mi marido, mi esposa no me comprenden y no me apoyan y al final tengo yo que estar con toda la carga. Este tipo de cosas, cuando tú notas que estás expulsando todo esto y responsabilizando a tu exterior, es momento de tener tu hora de oro contigo, tu hora de conversación contigo, sí. Y decir qué es lo que realmente me está impidiendo llegar a cumplir mi objetivo, porque no es el exterior. Yo sé que esto es duro y cuando a mí me lo dijeron la primera vez, hace como 8 años que lo escuchamos, ¿no? Cuando empezamos en este mundo del desarrollo personal, a mí esto me explotaba la cabeza. O sea, yo estaba casi la primera que escupía al tipo que nos lo estaba diciendo, porque, y de hecho tuve una confrontación con él, sí. Porque yo decía, ¿cómo me vas a decir que si yo quiero tener este dinero en mi cuenta y no lo tengo, es mi responsabilidad? Ahí estaba como muy resistente todavía, pero esa es la primera fase a dar un pasito más allá, porque no hay nada más que se quiera mantener, que aquello que resistes, persiste. Y en esa resistencia hay mucho dolor, mucho sufrimiento, cuando no queremos soltar, porque todos nos sentimos y creemos que somos súper buenos gestores, que sabemos delegar, pero a la hora de la verdad no sabemos delegar ni en la casa, ni en la empresa, ni cuando nuestros hijos empiezan a abandonar la casita, ahí ya es como que estar haciendo las drogas, el no sé qué, los amigos, es todo una necesidad de control. Así que para cerrar un poco la respuesta, todo está aquí en nuestros pensamientos, en este cuadro de mandos que me acuerdo que te comenté para que vieras la película del revés, Inside Out, porque al final tenemos eso, como nuestra cajita de mandos dentro, y como yo soy muy visual, esa película es súper recomendable, ¿no? ¿Y quién controla eso? ¿Quién gestiona ese cuadro de mando que tenemos aquí dentro? Solamente nosotros. Yo no me puedo meter en la cabecita de nadie y gestionarlo. Es una responsabilidad indelegable. Ahora, es genial tener un acompañamiento externo, porque muchas veces hacer ese proceso uno solo, o sea, no es viable. Nuestro cerebro siempre nos va a llevar al mismo punto de partida, a sentirnos que yo lo hago todo maravilloso, es el resto del mundo que está contra mí. Sí, y como para también ir como concluyendo un poco, hay una pregunta que quizás mucha gente se lo hace, y es que, por ejemplo, yo he escuchado mucho voy a sanar, tengo que sanar, pero no buscan ayuda. O sea, se piensan que puede ser, ¿no?, que contigo mismo, pero yo considero que en mi caso, necesitamos ayuda. Si no hay ayuda, es como emprender solo. Entonces, ¿qué aconsejarías a esas personas que no deciden esa ayuda? Pues que esperen su momento, porque tampoco porque alguien se lo diga no lo hagas, porque finalmente, como decía antes, nadie se puede meter en tu cabecita y obligarte a hacerlo. Pero sí te digo que el proceso es mucho más largo y mucho más complicado haciéndolo solo, y que normalmente
vas a estar dando vueltas alrededor de tu montaña. Yo soy creyente, creo mucho en Dios, y hay una historia que me gusta mucho y es la historia de la salida de los judíos de Egipto. Esa salida estaba prevista para un viaje de 11 días, pero ellos, por su falta de fe, digamos, de creer lo que iban a encontrar en esa famosa tierra prometida y de empezar a cuestionarse, 11 días se convirtieron en 40 años. ¿Y cuál fue el resultado? Que no sé si solamente el 1% de la población que salió entró. Solo los niños y 2 de las personas que iban, que era Caleb y Josué, creo, fueron los que consiguieron entrar a esa tierra prometida. Todos tenemos nuestra tierra prometida. Es ese sueño, esa meta, esa empresa, esa pareja ideal, es esa sanidad financiera. Todos tenemos nuestra tierra prometida. Pero a veces el cuestionarlo y el no buscar ayuda para poder salir de ahí convierte en un viaje que a lo mejor es de 11 días en 40 años. Qué bueno. Y además ahí me gustaría añadir que normalmente los hombres son los que más les cuesta o nos cuesta pedir ayuda. Sí. Porque lo consideramos como una debilidad, como que no somos capaces, como que no... O sea, las creencias limitantes, ¿no? Si yo pido ayuda es malo. Basta ver las películas de tiros y de acción, donde cuando les están disparando piden ayuda. Oye, que me están disparando, ayuda. Y son policías con las pistolas y bueno, piden ayuda. Por lo tanto, si lo piden ellos, cualquiera que tenga necesidad tiene que pedirlo. Y sobre todo los hombres, que pensamos que lo podemos todo. Y de hecho sí que me gustaría decir algo, que si alguien está sintiendo en este momento que todo lo tiene perfecto y no necesita ayuda para nada, igual no estaría mal que se plantee si todas las áreas de su vida son tan perfectas como cree. Yo sé que no es fácil, pero la realidad es que el principal síntoma de que alguien necesita ayuda es cuando siente que no la necesita. Sí. Cuando todo te va muy bien, no, es que yo todo perfecto. ¿De verdad? No es buscar la parte negativa, pero cuando tú consideras que lo puedes todo, que eres todo, ahí hay algo que estás queriendo ocultar y que realmente no es. ¿Y cuándo sientes plenitud? Lo que pasa, quiero cerrar esto, que lo que pasa es que esto es una regla de 3 simple, es que no existe la perfección. Sí. No existe. Entonces, necesitará su proceso y hay veces que es necesario tocar fondo para poder levantar la mano, pedir ayuda y poder atravesar esa niebla, ¿no? Ahora sí, perdona, ¿qué me decías? Creo que, o sea, me gusta mucho lo que has dicho, pero cuando a veces, por ejemplo, me pasa que comienzo a sentir como que todo fluye, que todo va bien, y supongamos una persona que se siente mucho en ese quiere decir que no es, o que está obviando algo, ¿me explico? O sea, es decir, yo puedo sentirme que me va muy bien, o sea, que me va muy bien, yo siento que me va muy bien, que todo funciona, de vez en cuando, oye, se desbalanza, pero siempre tiene que haber como algo que te... Equilibrio. Exacto. O sea, es el equilibrio, básicamente, o sea, no puede estar todo perfecto. Bien, hay una cosa que es muy importante aprender, que es cuando uno está en una situación feliz o en un momento de subidón o en un momento a gusto, disfrutarlo. Como cuando alguien marca un gol, lo disfrutas. O haces un punto en un deporte, lo disfrutas. Y cuando estás en un momento de bajón, de tristeza o de no plenitud, gestionarlo. Que al final ese te va a llevar a disfrutar cada vez más. Y te va a dar más confianza, más seguridad y autoestima, porque vas a saber que momentos complicados, momentos de bajón, momentos de tristeza, los vas a tener, pero los vas a saber gestionar. Qué bueno. Y bueno, es que hace una última pregunta ya para concluir el podcast. ¿Cómo trabajáis vosotros cuando alguien viene con esa ayuda que la necesita? ¿Y cómo le diríais, cómo es vuestro método, vuestra metodología? Que tenéis una, me habéis comentado. Sí, comentar un poco. Bueno, comentar a la audiencia. Bueno, pues nosotros trabajamos con una primera sesión gratuita de conocimiento y normalmente hacemos un traje a medida para cada persona porque como seres humanos tenemos una individualidad y aplicar como la aspirina para todos pues no funciona. Yo en eso soy muy exquisita porque antes de empezar con todo este proceso de desarrollo personal para mí,
siempre como que buscaba ese punto especial, ese detalle de sentirme especial. Y eso es lo que nosotros transmitimos a las personas que trabajan con nosotros. En cuanto a tiempo, por ejemplo, no hay una hora exacta, no hay 45 minutos, no hay una hora, tampoco hay 3 porque un cerebro estallaría 3 horas ahí, no. Pero hay como libertad en ese sentido para que puedan salir las emociones. Además trabajamos pues cosas profundas y demás. En ese sentido, digamos, esa parte la cuidamos mucho. Y bueno, pues esa primera sesión es una sesión de conocimiento, de saber qué partes quiere trabajar y a partir de eso pues diseñamos el traje. Tenemos varios trajes, digamos. Sesiones individuales, aparte tenemos un bloque que es como para los más racionales como era yo al principio, pues que necesitamos como una dosis que me llegue hasta aquí al cerebro, luego ya veré si me baja o no me baja. Y nos enfocamos en comunicación, valores y pensamiento, o sea, aprender a pensar. La parte de valores es fundamental porque muchas de las cuestiones conflictivas en nuestra propia vida, cuando un proyecto no va o lo que sea, es porque estoy en conflicto con mis propios valores. Y luego la comunicación es fundamental, no solamente con el exterior, sino y sobre todo con nosotros mismos. Es como, si quieres saber qué hay en tu interior, observa tu lenguaje, ¿no? Además, bueno, pues yo tuve la gran suerte de formarme en programación neurolingüística con el co-creador de la PNL. Entonces él fue como, era muy enfático en esta parte del lenguaje y su significado. Y ese sería un segundo traje, un poco más conformado, pero a nivel de esto, de conversar, de hablar, es más interactivo, más o menos grupos de 6 personas y también más asequible al bolsillo. Y luego está el traje más completo, que es el que trabajamos contigo y con tu pareja, que está más enfocado a trabajar un tema en detalle, abordando la raíz y ahí pues trabajamos comunicación, valores, maneras de pensar. Y para todo este proceso, que es el grande, digamos, hay una metodología y es que yo ya vengo con la marca puesta. Mi segundo apellido es Guío. Entonces es el método Guío, porque los guiamos de la mano. En eso tú mejor que nadie podrías hablar de ello. Es como, ¿cuál es tu punto de partida y a dónde quieres llegar? Y te cogemos de la manita para que consigas ese objetivo, ¿no? Trabajamos primero la parte de raíces, para saber cuál el fruto que estás viendo es el que no te gusta. Entonces, ¿cuál fruto es el que quieres? Pero no se cambia el fruto solo por sí mismo, sino que hay que trabajar la raíz para que por sí mismo el tronco de ese árbol sea fuerte y que se mantenga en los momentos de la adversidad, porque van a venir, es el proceso natural. Y por sí mismo también tenga sus frutos, como la naturaleza, ni más ni menos. Todo que fluya de manera natural, normal, es ese proceso de introspección, de aprender a conocerte para llegar al resultado que quieres llegar. Y esa es un poco como la manera como trabajamos, con mucho mimo, la verdad, porque es como me gusta a mí ser tratada, y yo aplico aquí la regla de oro, de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Así que yo creo que esa es la parte como más destacable, ¿no? Que es una metodología que hemos ido adaptando y que para cada persona tiene su propio traje. Pues sí, como tú has dicho, yo he sido, ¿cómo se diría? Cuando he probado algo, bueno, yo he experimentado ese testimonio, esa metodología, y la verdad que mucha gente se sorprende porque vosotros nos cogisteis cuando yo, por ejemplo, luchaba por ser emprendedora, y ahora en el camino del emprendimiento es otro mundo. Yeah. Entonces, mucha gente dice, ay, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo tu mentalidad? Y obviamente, o sea, requiere de esto. Si ya lo que tenía yo de base, de libro, o sea, eso lo potencia, ¿verdad? Eso lo potencia, los libros, los podcasts, todo lo que te puede ayudar a crecer. Pero ya cuando te centras en ti y en tu interior, y lo he vivido con vosotros, es cuando los frutos, ¿cómo se dice frutos? Florecen, ¿no? Sí. Yo para lo he dicho
algunas veces no, me lío, entonces yo no digo lo que creo. Pero sí, de verdad que me habéis ayudado muchísimo. Y yo puedo decir que, no sé si, como dices tú, de trabajando en el ser comienzan a ir las cosas, porque como yo siempre he dicho, como decía ella, al final la suerte es una palabra, pero yo creo que creamos oportunidades. Efectivamente. Y Juan y eso. Hay una cosa que es el ser hacer, es un ejemplo muy simple, es lo que se dice la cocina de la abuela, ¿no? Sí. Es hacer unas lentejas. Tú haces unas lentejas y cuando se hace con amor, estás poniendo tu ser, te estás involucrando. Esa es digamos que sería el ejemplo, ¿no? Unas lentejas que haces así de cualquier manera, hacer, y al hacerlas con amor, pensando en la otra persona, que disfrutar del proceso, del momento, eso sería un poquito el ser. Qué bonito eso para... Yo con eso he entendido de otra manera, o sea, lo he entendido, pero eso es como que te lo aclara, ¿me explico? Como lo que te faltaba para entenderlo. Y a comer unas lentejas. Y a comer unas lentejas en la abuela. Pues gracias chicos, esperamos veros en otro podcast y me gustaría que la gente comente algún tema en concreto que quisiera que hablemos con vosotros. Y esperemos que ayudemos mucho a muchas personas. Claro que sí, nosotros encantados porque dentro de esto de gerencia de una empresa pues hay muchos capítulos, muchos apartados, muchos departamentos, como le queramos llamar, recursos humanos, el área de finanzas, en fin, todo un abanico de posibilidades, pero todo empieza por la raíz. Claro. ¿Y por dónde podría conocer la audiencia, por ejemplo? Pues tenemos nuestra marca, nuestra página web que es www.gerenciadefamilia.com y luego la parte del evento que hicimos, que bueno, está también ahí colgado y en mi Instagram que es @guioclau, es donde básicamente tenemos información. Y bueno, estamos en proceso de... Porque ahora ellos son mis clientes. Eso es. Entonces estamos en proceso de la creación de un nuevo Instagram donde vamos a trabajar fuerte en este proyecto. Muchas gracias por confiar en mí. No, un placer, gracias a ti. La verdad es que ha sido un lujazo porque es lo que decíamos antes. Las personas con las que nosotros trabajamos, nosotros tenemos como una boutique de las emociones. Esto me acaba de salir así. Es como una boutique porque no tenemos como algo masificado, sino que nos han ido llegando poco a poco y por eso no hay tanto movimiento en redes sociales ni nada. Y sí que nos apetece porque las propias personas que lo han experimentado, como en este caso Nicole, pues nos han dicho, oye, esto debería conocerlo más gente. Y hemos dicho, oye, pues, ¿por qué no? Además, como una par de profesionales como ustedes, pues es un placer. Muchas gracias. Sí. Pues nada, chicos, nos despedimos ya oficialmente del podcast.